Muy bien, estamos de vuelta y ya estamos en la parte final, pero yo tengo la oportunidad hoy de registrar la voz, la expresión, y en este caso no estaría nada mal de hacerlo con un tema que está difundido en distintos medios, no solamente de nuestra provincia, sino de toda la región. Tengo aquí a mi izquierda, sentada, a una de mis hijas, Griselda Aramí Fariña, que está cursando el 5º año. Primero, buenos días, bienvenido. Así es, buenos días, Juan, mi papá. Bueno. Tengo el honor hoy de estar compartiendo unas palabras con vos y con toda la audiencia, ¿no? Claro, y decía yo esto que está siendo difundido con el tema del, por ponerle un título, las inscripciones de el tiroteo en los colegios. Vos que estás en 5º año, ¿qué pensás acerca de esto? ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a un chico o a un adolescente para difundir este tipo de cosas? Así es, la verdad que asusta. Yo que estoy en 5º, tanto con mis compañeros, llegamos a la conclusión, ¿no? De que es algo peligroso, ya sea que lo hagan de forma de broma, las palabras muchas veces dejan huellas y muchas de esas pueden ser malas. Entonces, proviene sobre la inconsciencia de los chicos que lo hacen. Es algo muy feo, asusta, tanto a las primarias, a los colegios, y es algo nacional. Es feo, la verdad. Yo decía en mis redes, no es chiste, no. Es delito. Y que por ahí un chico está cayendo en esta situación por inconsciencia, por ignorancia, por irresponsabilidad, por no medir las consecuencias de sus actos. Así él lo haga con espíritu de broma, el que escribió lo haya hecho con espíritu de broma, pero no sabemos en la comunidad educativa qué situación particular le toca atravesar a algunos niños, por ejemplo, que son víctimas de bullying. Claro, creo en lo personal que esto empieza a través del bullying, como dijiste recién, por parte del inconsciente y de que muchas veces podemos bromear, podemos joder a la otra persona sin querer que pase algo feo. Pero nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona, nunca sabemos si se lo puede tomar mal, se lo puede tomar bien o bromeando, que es en el sentido en el que se lo hizo. Inconscientemente, repito, inconscientemente, pero ya este tema del tiroteo, de escribir las amenazas, es algo gravísimo. Tenemos conocimiento, Aramí, y con esto cerramos porque estamos en el borde del fin del programa. Tengo conocimiento de que hay escuelas primarias, niños de 5º grado que le invita a un niño de 7º grado a que mañana o determinado día venga, le acompañe porque va a hacer un tiroteo. Y le dice el niño de 7º grado, pero vos sos capaz de hacer esto. Un niño de 5º grado, y le dice, sí, pero vos tenés arma. Yo no, pero mi papá sí, porque mi papá es policía. O sea, ¿cómo estamos acompañando, cómo estamos conteniendo a los niños, a los chicos y también a los adolescentes que a lo mejor ya viene con años de experiencia de padecer, de haber sido víctima o de haber él realizado algunos actos de bromas pesadas a sus compañeros y se lo tomó como una persecución, como un acoso de bullying? Todo eso hay que medir. Entonces creo que es un llamado de atención para los padres. Así es, debemos concientizar, apoyar y más que nunca estar todos juntos. El colegio, la escuela debe ser un lugar seguro y últimamente no lo está haciendo. Así que debemos estar más juntos que nunca, apoyar a los más chicos, ya que, bueno, como decís, los más grandes tienen un poco más de experiencia, saben cómo desenvolverse, tienen un poco más de capacidad madura, pero a los chicos en verdad les asusta. Préstenle ustedes de 5º curso del VOP 82 Así de Candelaria, préstenles un poquito más sus oídos
a los más chicos. Así es, así es. Ya estamos haciendo una causa de concientización a los más chicos. En mi colegio se está tomando diferentes medidas, se va a ver charlas, van a haber simulacro de cómo evacuar, porque nunca se sabe qué puede pasar, pero Perfecto. así es. Bueno, que todo esto haya sido solamente motivo de anécdota. Nosotros nos vamos. Jorge, el agradecimiento, dale las gracias, Jorge. Muchas gracias. El saludo a la audiencia. Saludos, sí, un saludo, un gusto estar acá hoy. Primera vez que estoy hoy. Bueno, así que gracias, Jorge. Nos vamos con la esperanza de... ¿Ahí para un temita más? Bueno, vamos a escucharle entonces este último tema, que se me apagó el computador, así que adelante. Y con este tema musical nos despedimos hasta el próximo domingo.